Es una bendición muy grande, estoy realmente muy agradecida con Dios, primeramente con Él y luego con las autoridades de esta iglesia. Gracias por la confianza, gracias Lorelai, gracias al pastor Javier por la oportunidad de verdad de estar en este lugar. Y bueno, finalmente llegamos a México hace 20 años y esta fue mi primera casa, entonces pues estoy en casa, ¿verdad? Y pues la iglesia del Señor en Ocoyoacac les manda un abrazo y por allá están. ¿Por dónde están? Por allá están nuestras hijitas y le damos gracias a Dios por sus vidas. Quiero decirles que dice la palabra del Señor, alábate el extraño y no tu propia boca, ¿verdad? Y yo quiero bendecir la vida de Loreli y me estaba acordando hoy, temprano, que cuando yo llegué a México, ella fue mi primera amiga y sigue siendo. No conocíamos a nadie y ella fue mi primera amiga. Cuando salimos de Honduras, mi esposo se vino a estudiar una maestría y me dijo, él se vino a hacer su propedéutico y yo me quedé en Honduras con nuestros hijos para venirnos 4 meses después. Y me dijo, vende todo lo de la casa porque pues para que allá compremos algo. Solo veníamos por 2 años a México. Él venía a estudiar y pues nos veníamos. Y me dijo, vende todo lo de la casa y pues con eso compramos muebles que después podamos regalar o así. Entonces, él se vino confiado de que yo iba a seguir esa instrucción y bueno, lamentablemente a veces, ya saben, pues en mi corazón de pollo, yo la verdad es que regalé todo lo que teníamos. Y cuando mi esposo, cuando él fue de nuevo a Honduras a recogernos 4 meses después, me dijo, ¿cuánto dinero tienes? Para ver cuánto llevamos. Y le dije, no tengo nada porque pues lo regalé. Y dije, ay mami, me dice, pues bueno, pues el Señor sabrá. Pero quiero contarles porque a veces es bueno que sepamos algunas cosas para la gloria de Dios. Y yo llegué, me acuerdo, y llegamos a la casa donde nos íbamos a quedar y no teníamos nada, ¿verdad? Y conocí a Loreli justo en esos días. Ellos venían, se estaban mudando de casa y fue como un clic que hicimos así, las dos así. Me acuerdo que la hermana Amparo decía, ¿y ustedes? ¿Qué cómo? Porque estábamos siempre risa y risa. Y entonces ellos se acababan de mudar de casa y sin conocernos, apenas de 2, 3 días de conocernos, ay, ¿de dónde vienen? Y que no sé cuánto, ¿y dónde van a vivir? Y que no sé qué. Y me dice ella, ¿y ya tienes cosas? Y le dije, bueno, algunas, pues no le iba a decir nada, pues ni la conocía. Y me dice, es que fíjate, me dice que nosotros nos vamos a mudar a la casa de mis papás y tengo, me dice, ahí en el garage un montón de cosas, tengo estufa, lavadora, tengo un mueble, todo, me dice, hasta el árbol de Navidad me lo regaló. Entonces yo me recordé, Loreli, y le doy gracias a Dios por tu vida porque el Señor es bueno, ¿verdad? Y Él hace las maneras y las conexiones y todavía tengo algunos sartenes que su pastora para toda, tienen una pastora muy valiosa, con un corazón enorme y yo la quiero honrar esta mañana porque Él es bueno. Y bueno, heme aquí, ¿cuántas estamos diciéndole al Señor, heme aquí esta mañana? Yo le decía, Señor, pues ya lo dijeron casi todo, pues yo qué voy a decir. Y el Señor me dijo muy claramente, si tú solo eres el burro, finalmente soy yo el que voy a hacer las cosas, ¿verdad? Entonces le digo, Señor, pues heme aquí. Y ¿cuántas de ustedes no vinieron estos días anteriores? ¿Cuántos vienen hoy por primera vez? Porque sé que hay algunas mujeres que iban a venir solo en este día. Pues bueno, Dios tiene para ustedes y para todas lo que está en su corazón darnos. Heme aquí en la prueba, amén. ¿Cuántas podemos decir heme aquí en medio de la prueba? Ay, hermanas, heme aquí en medio de la prueba no es fácil. Y ustedes y yo lo sabemos porque todas hemos sido probadas, ¿verdad? Y cuando estaba preparando este tema se venían muchas cosas a mi mente porque yo digo, ¿quién de nosotras no ha sido probada? Todas hemos sido probadas. ¿Y a quién le gusta la prueba? A nadie. Todas quisiéramos pasarle de lejos, pero todas hemos sido probadas y vamos a seguir siendo probadas porque esto se llama vida, así es. Así es.
Y en el libro de Génesis, el libro de los comienzos, en el capítulo 22, que ayer hermosamente Lulú hablaba un poco acerca del sacrificio de Isaac y la instrucción que Dios le dio a Abraham para que sacrificara a Isaac. Yo quiero nada más recordar un poquito eso. Dice la palabra: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Amén. Y fíjense, dice la palabra: y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Amén. Y me llama mucho la atención porque este pedacito del libro, esta porción de la escritura, tiene un potencial increíble para que tú y yo seamos bendecidas, que no sé, hay tanto, de verdad la palabra, por eso me fascina, porque es viva. Porque nos podemos parar aquí todas y podemos sacarle a cada versículo tanta vida, tanta agua, es una fuente inagotable la palabra del Señor. Por eso tenemos que amarla. Por eso no tenemos que fijarnos en quién se para aquí o a quién ves, porque finalmente es la palabra del Señor la que nos va a dejar hoy una semilla sembrada, y esa ha sido mi oración todo este tiempo. Y yo pienso, nosotros estamos hoy sábado como en el último enjuague de la lavadora, ¿verdad? Porque la lavadora, cuando tú metes, tiene 3 ciclos. Primero la metes y empieza a caerle el agua, ¿no? Como para aflojar la mugre. Yo creo que así empezó el Señor con nosotros. El jueves nos empezó a aflojar la mugre, y luego el ciclo más largo es el ciclo de exprimido, ¿verdad? Esa es la parte que más se tarda, ¿verdad? Y a veces es la que queremos evitar. ¿Cuántas veces decimos: ay, ya quiero que esté la ropa, y vamos a ver a cada rato a ver si la lavadora ya terminó, pero no. Y ahorita yo siento que ya llegando a la etapa del enjuague, ¿verdad? Todavía quedan manchitas, y el Señor nos quiere sacar limpias y relucientes. Amén. ¿Cuántas ya se sienten como que ya aflojada la mugre, ya bien limpiecitas, pero nos falta? Y no sé si a ti te falta, a mí yo creo que me falta muchísimo, pero yo quiero decirle: Señor, heme aquí, sácame las últimas manchas. Sácame todo, Señor, porque quiero que estés orgulloso de mí. Y bueno, en este primer versículo dice la palabra, ¿verdad? Dice: y después de todas estas cosas. ¿Qué pasó después de todas estas cosas? ¿Por qué la palabra dice eso? ¿Había pasado Abraham por cosas antes de ser probado en la prueba de pruebas, que fue el sacrificio de su hijo? Claro que sí, porque tú y yo hemos pasado por un montón de cosas antes de llegar a la prueba a la que actualmente estamos, pero pasamos por un montón de cosas. Y fíjense, ¿quién fue Abraham? Abraham fue el hijo de Taré, fue el amigo de Dios, llamado así, fue patriarca de los israelitas y era el padre, conocido como el padre de la fe. Con todas estas credenciales, Abraham fue probado. Entonces las credenciales aquí no importan, ni las tuyas, ni las mías, ni quién eres, ni hijo de quién eres, o dónde sirves, o cuántas iglesias tienes, o si eres pastor, o si eres oveja, o si barres el baño. No importa, vamos a ser probados de todas maneras. Y a veces decimos: pero Señor, ya fue suficiente, ya pasé por esto, y ahora sigues probándome. Dile a la que tienes al lado: las pruebas siguen. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, el versículo 33, dice la palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. O sea, estamos advertidos de que las pruebas vienen, de que la vida sigue y de que van a venir dificultades, vicisitudes, y tú y yo tenemos que estar preparadas. Porque el evangelio es un evangelio de amor, pero también es un evangelio que nos advierte
para que nosotros estemos como mujeres valientes, fuertes, preparadas para todo lo que viene. Y saben que por lo general decimos, sí, Señor, aquí estoy, Padre, lo que tú digas está bien, pero cuando estamos pasando por la prueba, ahí es donde verdaderamente nosotros conocemos al Dios vivo, al que le servimos, al que amamos, porque saben que no hay otro lugar a donde ir, solo a Él. En Santiago, capítulo 1, versículo 2 y 4, también la palabra del Señor nos advierte y dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que falte cosa alguna. Y ahí la palabra perfectos quiere decir maduros, para que sean maduros. Porque saben que a veces pasamos por una y por otra y por otra y por otra y seguimos siendo niños fluctuantes, tomando lechita siempre. Y no aprendemos la lección. ¿Les ha pasado que a veces ustedes pasan por una prueba y la pasan y dicen, ah, ya la pasé, y vuelven a caer exactamente en la misma situación, en las mismas actitudes, como dicen, a tropezar en la misma piedra otra vez? Ay, si yo ya había pasado por esto, pero ¿cómo es posible que otra vez y otra vez y otra vez? Y sabes que vamos a ser probados hasta que seamos perfectos, hasta que seamos maduros. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para todo esto. Fíjense, entonces podemos decir, ¿por qué yo? ¿Por qué yo estoy siendo probada si yo soy una mujer de Dios? Si yo no le hago mal a nadie, ¿verdad? Yo soy una madre amante de mis hijos, soy una buena esposa, cocino sabroso, me levanto temprano, me acuesto tarde, limpiando la casa, arreglando, preparando estudios. Entonces, ¿por qué a mí me pasan cosas? Pregúntate, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Tal vez nunca decimos, no, yo no le pregunto al Señor, pero en el fondo del corazón a veces te puedes hacer esa pregunta: Señor, ¿qué pasa? Porque muchas veces lo que Dios hace no tiene sentido para nosotros, pero para Él sí. Heme aquí es el nombre de este congreso, y este capítulo 22 del libro de Génesis es una porción tan única, de verdad, tan especial, ¿verdad? Que nos va a ayudar a nosotros a entender cómo pasar por las pruebas de la vida. Y yo investigué qué es una prueba. Fíjense lo que es una prueba, lo que dice el diccionario. Una prueba no es más que el instrumento por excelencia que se usa para sacar, en este caso, que Dios usa para sacar el mejor oro de nuestra mina espiritual. A través de ella se conocen nuestras cualidades, se descubre lo que hay en el corazón. Es un proceso formativo. En otras palabras, es un examen. Dile a tu vecina, es un examen. Así, en pocas palabras, es un examen. Una prueba es un examen. Dice la palabra en la carta de Santiago, capítulo 1, 2 y 4. Lo leímos, creo, sí. Dice: teniendo por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce algo. La prueba siempre va a producir algo en tu vida, dependiendo en el estado espiritual en que tú te encuentres. Siempre va a producir algo. Siempre. Si tú estás débil espiritualmente, probablemente eso te va a rematar. Si estás teniendo comunión con Dios, eso te va a hacer que busques más. Y si definitivamente estás en una intimidad con Dios, eso te va a llevar a otro nivel, aunque suene trillado. La gente dice, no, es que es para otro nivel. No, se oye como feo, pero ¿para qué son las pruebas de la vida? ¿Para qué un niño de primer grado hace exámenes? Para pasar a segundo grado. O sea, no nos podemos quedar en el primer grado, en el kinder. Ya no, hermanas, ya no. ¿Cuántas veces tenemos años de venir a la iglesia y saben qué? Ahí seguimos. No, pues sí, ¿verdad? Deberían de pintar aquí. Y pues compra la pintura y dile al pastor, aquí está la pintura, pastora, y le ayudo a pintar. Pero a veces nos quedamos metidas ahí y no pasamos la prueba. Y necesitamos nosotros estar preparadas para pasar esa prueba. Y fíjense, en el caso de Abraham, como bien decía la pastora Lulú, esa prueba fue una prueba que el Señor la pidió. Él pidió esa prueba, ¿verdad? Y se probó la fe y la obediencia de Abraham.
Fue una cosa tremenda esa prueba para él, ¿verdad? Pero ahí podemos ver la relación que había entre Dios y Abraham, porque dice la palabra que Abraham era el amigo de Dios. ¿Cuántas de nosotras podemos decir, yo soy amiga de Dios? Me levanto en la mañana y lo primero que quiero hacer es hablar con mi amigo. O lo primero, la cafetera, porque, ay, mi cafecito, sin ese café yo no vivo. Cuando lo primero debería de ser levantar nuestras manos y decirle, Señor, gracias Padre, gracias por este día, gracias porque estoy viva, gracias porque te ha placido darme un día más de vida. Entonces, ¿cuál es nuestra intimidad con Dios? Fíjense, después de todas las pruebas que había pasado Abraham en el desierto, le llegó la prueba de pruebas. Porque hay de pruebas a pruebas, ¿o no? Hay de pruebas a pruebas. A veces yo siempre le digo a las hermanas de la iglesia, no, si es que, imagínense, si el Señor nos pusiera a escoger las pruebas, yo le diría que se me quemen los frijoles, Dios mío, que esa sea la prueba más grande que yo tenga. Pero saben que las pruebas nosotras no las escogemos, las pruebas llegan a nuestra vida. A veces el Señor nos avisa, otras veces y por lo general ni siquiera nos avisa, ni siquiera nos damos cuenta, cuando menos acordamos ya estamos metidas en la prueba. Entonces, hermanas, nosotras vamos a seguir siendo probadas, porque así dice la palabra, para que nosotros avancemos en nuestro caminar, avancemos en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Entonces, fíjense, a veces las pruebas no tienen sentido. Hay un libro muy hermoso del doctor James Dobson que se los recomiendo, se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un libro maravilloso. Yo lo volví a leer hace poco y yo decía, ay, no puedo creer todas las cosas que pasa la gente increíblemente insólitas. Gente que ama a Dios, gente que le sirve, gente como tú y yo que estamos aquí, que hemos procurado estar muchas haciendo un cochinito para venir, y el Señor conoce mi corazón, y aún así he pasado por cosas que no tienen sentido en mi vida. Hay cosas que no tienen sentido, pero sabes que mientras para Dios tengan sentido, todo está bien, aunque para ti y para mí no tengan sentido. Fíjate, son incomprensibles, a veces parecieran como castigos injustos. A veces podemos llegar a pensar, es que Dios no me ama, ¿por qué permite esto en mi vida? Cuando era muy joven yo, hace muchos ayeres, ¿verdad? Crecí en una iglesia, en un grupo de jóvenes, y recuerdo que en aquella época mis pastores de jóvenes, mis líderes de jóvenes se fueron a la obra a trabajar y a llevar el evangelio, y pues con 4 hijos, amigos míos ahí, todos muy chiquillos, yo conocí al Señor muy pequeña. Cuando venían de regreso de haber trabajado y de haber ido a la montaña y haber discipulado y llevado gente, el coche donde venían se dio vuelta y ellos fallecieron, y estaban muy jóvenes mis pastores, y eso me marcó a mí en mi vida cuando era muy pequeño. Y dije, pero ¿por qué? ¿Qué pasó aquí? Si no venían de una fiesta, no venían de perder el tiempo, venían de servirte, Señor. Venían de servirte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de esa forma? No tiene sentido, pero para Dios sí tiene sentido. En su rompecabezas de la vida tiene sentido. Mi madre, perdón que ponga ejemplos conocidos míos, pero no tengo otros porque no me sé los tuyos, pero yo sé que Dios no me ha permitido pasar por tantas cosas en mi vida solamente para que las haya pasado. Porque si yo no las hubiera pasado, yo no podría estar ni siquiera aquí hoy hablándote de esto, ni diciéndote que el Señor está con nosotros en medio de la prueba. Amén. Y yo le tengo que decir, heme aquí, Señor, en medio de la prueba. Mi madre, una mujer de fe, una mujer tremenda en la iglesia. Mi mamá era una mujer, se levantaba, nosotros vivimos como a unas 2 o 3 cuadras de la iglesia. Entonces mi mamá se levantaba cada día 5 de la mañana y con 4 amigas de ella se iban todos los días a la iglesia a orar. Saben, mi mamá era de esas como las pilares de la iglesia que sostienen en oración, ¿verdad? Y ahí, y pues cada mañana iba mi viejita ahí ya todo con frío, y ya pasaban por ella y ya se iban las 4 hermanas a orar.
Y mi mamá, leyendo la Biblia, estaba en su mecedora cuando hubo un incendio y ella murió calcinada. ¿Tiene sentido esto? No tiene sentido. En aquel momento no lo entendí. En aquel momento yo dije, ¿pero qué pasó aquí, Señor? Yo estaba embarazada de mi tercer hijo. Y dije, no tiene sentido, no tiene sentido, ¿por qué? Y me costó muchísimo entenderlo y me costó. Juntamente con mi hermano fallecieron. Y y las últimas palabras de mi mamá, me contaba una doctora amiga mía, cuando se acercó y le dijo, hermana, ¿qué necesita? Tenía todo su cuerpo quemado. Y lo único que mi mamá le dijo, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Y yo lo platico ahora y lo comparto. Y tal vez te impacta tu vida esto que te digo, porque a veces vemos a las personas compartir y no sabemos a veces por todas las situaciones que ha tenido que pasar. Y también yo sé que hoy estoy yo aquí, pero tal vez puedes estar tú mañana aquí, nos puedes edificar con todas las pruebas que te ha tocado pasar. Y pareciera que no tiene sentido, pero para Dios tiene sentido. En ese mismo incendio, mi hermana tenía 8 meses de embarazo y de un segundo piso estaba con su hija y con mi sobrina. Y dijo, el humo venía. No tengo tiempo para dar detalles, pero el humo iba subiendo y ellas quedaron en un segundo piso. Y entonces mi hermana, había una terraza y mi hermana lo único que hizo fue, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo irme para abajo porque está el incendio. ¿Qué hago? No hay una salida, era de noche. En aquel momento parecía una pesadilla. ¿Y saben lo que hizo? Aventó a mi sobrina de la terraza, le dijo, tienes que subirte y tírate para abajo, tírate al techo del primer piso. Y la niña, no tía, no quiero. Que te tires, aviéntate. Y la agarró embarazada ella de 8 meses, la subió, la puso en la orilla del techo, de ahí de la terraza, y le dijo, salta. ¿Tiene sentido todo esto? No tiene sentido. Y saltó la niña. Y de ahí agarró a su hija y su hija pataleando, pequeña, y le dijo, yo no voy a saltar, que saltes. Y la agarró y la aventó. ¿Y saben qué pasó después? Después se subió ella al muro y se aventó con 8 meses. Y todos están bien, mi sobrino hermoso, no le pasó nada. ¿Tiene sentido las pruebas de la vida que a veces pasamos? No tiene sentido. Para nosotros no tiene sentido, pero para Dios sí. Y cuando el tiempo pasa y tú vas viendo, dices, no, pero aquella niña que la tiraron, hoy es madre de 4 hijos preciosos sirviendo en la iglesia, que aman al Señor, y tú dices, ¿y en ese momento qué pasó? Probablemente tú estás pasando por algo que en tu mente dices, esto no tiene razón de ser, no tiene, ¿por qué? Pero dice la palabra que los caminos de Dios no son nuestros caminos, ni sus pensamientos nuestros pensamientos. Entonces es mejor que le vayamos diciendo, heme aquí, Señor. Heme aquí, no entiendo lo que va a pasar, no entiendo por qué está sucediendo esto, pero heme aquí, Señor. Aquí estoy y voy a estar y voy a ser obediente y voy a hacerte fiel y voy a procurar, Señor, tener esa conexión contigo, porque tú eres el que sabe. Él es el mejor estratega que existe, no hay otro. Y fíjense cómo es que las pruebas que en esta situación de Abraham hay algo muy especial, porque me impacta esa parte, de Abraham cuando le dice, ok, vamos a ir, nos vamos. Y la Biblia no dice si le dijo a Sara o no le dijo a Sara. Pero a veces la Biblia nos deja esos huequitos así como para que nos imaginemos. Y no sé si a ustedes les gusta imaginarse a veces cosas. Pero ¿qué se habrá quedado haciendo Sara? A mí me gusta imaginarme que quedó de rodillas diciéndole, heme aquí, Señor. Porque si Abraham le dijo, Sara, el Señor me acaba de decir esto, y esto es lo que va a pasar, y voy a ser obediente, así que
abraza a Isaac y que el Señor haga lo que tenga que hacer. ¿Cómo quedó Sara ahí? Hay muchas cosas que el Señor nos está hablando esta mañana, porque Dios no se equivoca y Dios sabe lo que está haciendo en nuestras vidas. Fíjense que Dios, en la medida que uno va creciendo en la fe, te vas dando cuenta que a Dios no lo detiene nadie. Díganme, cuando Dios dice yo voy a hacer una cosa, la hace. ¿Contigo o sin ti? Y la hace. Él irrumpe donde quiere, Él desbarata los planes humanos y pone los planes divinos en tu vida y en la mía. Y no sé por qué estoy hablando de esta cosa, porque no era ni siquiera de lo que había. Estuve escribiendo y ¿saben qué? Pero le pedí al Señor y le dije, Señor, que sea tu palabra y que sea lo que tú quieras hablar esta mañana. Así que no sé, pero yo sé que Dios va a hacer algo muy hermoso en los corazones esta mañana y lo está haciendo y yo lo creo, porque he orado por ustedes cada día desde que me dijeron que he tenido una participación y le decía, Señor, ayúdanos, no sé qué vas a hacer, pero tú eres el que sabe, yo no sé nada. Yo conozco los planes, dice el Señor, los planes que Él tiene, Él los conoce. Y fíjense, las pruebas de la vida, nosotras no podemos huir de ellas. No podemos huir de ellas. ¿Creen ustedes que nosotros podamos escondernos abajo de la cama y decir, no, pues aquí me quedo y ya estuvo? Fíjense lo que dice el Salmo 139, versos 7 y 12. Dice la palabra, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Amén. Y si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encubren de ti y la noche resplandece como el día, lo mismo te son para ti las tinieblas que la luz. Así que díganme ustedes, ¿podemos huir de las pruebas? No hay a dónde, no hay ni siquiera de ti misma. No te puedes esconder, no nos podemos esconder. ¿Son necesarias las pruebas? ¿Creen ustedes que son necesarias? Sí, son necesarias. ¿Y tienen propósito las pruebas? Tienen propósito. Isaías 55:11 dice la palabra. Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Son necesarias las pruebas. Y cuando Dios dice, por aquí, es por aquí, y no es por donde tú digas. Cuando el Señor dice, tú, y tú no, o tú espérate, así va a ser. Porque el Señor tiene sus planes y tiene sus momentos y Él tiene sus formas. No nos gustan a veces las formas en que Dios hace las cosas. No nos gustan sus respuestas. No nos gustan cuando le preguntamos a veces, no nos gustan sus respuestas. Me decía una hermana, ya le pregunté a Dios, pero no me gusta lo que me contestó. No nos tiene que gustar. Tenemos que decir, heme aquí, Señor. Heme aquí. Fíjense, todos hemos vivido cosas muy difíciles, increíblemente difíciles, unas más que otras. Pero todas hemos conocido a un Dios de poder, amén. Me encantó ayer Jehová Jireh, Jehová Rafa, Adonai, porque Dios llega justo a nuestra necesidad en el momento en que tú más lo necesitas. Y es maravilloso. Yo he padecido de una neuralgia de trigémino por 26 años. Me dijeron, no hay nada que hacer, tiene que acostumbrarse a vivir con eso. Ya sabes todo lo que los médicos te dicen. Me iban a operar del cerebro porque no sé qué. Casi me muero. Pero cuando el Señor dice, pues no, todavía no te toca, pues aquí estoy. Porque el Señor, con todo su poder y todo, no erradica para siempre. A veces la molestia que me da, no lo sé. Pero aquí estoy.
Y el Señor es bueno. ¿Por qué tienes alguna enfermedad tú? Tal vez que tú dices, pero no, Señor, ¿por qué? Me duele, tú sabes que tengo que batallar con esto. ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué mi abuela? ¿Por qué yo? ¿Por qué la rodilla? ¿Por qué ahora ya no camino igual? ¿Por qué me quitaron un seno? ¿Por qué tanta cosa? Tú sabrás con lo que batallas. Pero el Señor, Él es soberano. Amén. Y Él sabe lo que permite en nuestras vidas. Y eso es lo que el Señor ponía en mi corazón, que te dijera, yo sé lo que estoy haciendo contigo. Yo sé lo que estoy haciendo contigo. No te metas. No te van a gustar mis respuestas, dice el Señor muchas veces. Pero yo sé lo que estoy preparándote. Y es inevitable que no lo platique. Porque todavía me cuesta un poco, pero no quería llorar. Bueno, Dios, ustedes saben que hace 1 año y medio mi Josué amado partió al cielo. Y hoy tengo una foto de él en mi cuarto y cada vez que me toca compartir, porque no sé por qué Dios hace las cosas así, pero bueno, Él las hace y yo lo amo y bueno, y ya. Pero le decía, negro, ahí vamos otra vez, ¿verdad? Vamos otra vez a platicar de ti, voy. Platico del Señor, pero en medio de eso el Señor permitió todo esto que yo viví. Y déjenme que les platique, porque fue algo maravillosa la partida de mi Josué. Fue algo sobrenatural lo que pasó ahí. Fue algo muy bello, muy especial. Y bueno, los detalles, no tengo tiempo, pero terminamos un ayuno de 7 días. Imagínense un ayuno, todos preparados, oramos, cantando todas las noches y muy hermoso y él muy involucrado bueno, ¿quién no puede decir una madre de su hijo, verdad? El mejor hijo del mundo. Tengo 3 más que también son maravillosos, pero muy involucrado, él todo, ¿verdad? Y un niño muy especial desde que estaba muy pequeño, con muchos dones, talentos y con las manos más bellas del mundo. Unas manos, yo digo, el Señor se las pintó, se las hizo con pincel, ¿no, Lorelai? Unas manos increíbles. Pero resulta ser que después del ayuno, el domingo íbamos a entregar ya el ayuno y pusimos la mesa para recibir la cena del Señor y ya estaba todo listo, tiempo de pandemia. En nuestra casa eran todas las transmisiones, entonces ahí llegaban los chavos con la alabanza y todo eso. Y ese domingo el Señor decidió llevarse a mi Josué a casa. Y fue algo que de repente no lo esperábamos, pero yo recuerdo que me arrodillé en la orilla de mi cama cuando todo estaba pasando ahí, y me arrodillé y recuerdo también una voz que me susurró atrás en mi espalda. Yo nunca había escuchado una voz así, porque la voz del Señor puede ser de muchas formas, como un viento pasible, ustedes saben, no como una voz como trueno, pero yo escuché la voz más dulce que yo he escuchado en toda mi vida y yo estaba arrodillada, lo único que hice fue arrodillarme, no sabía qué decir y solamente escuché una voz en mi espalda y esa voz me dijo, entrégame a Josué. Me lo dijo 2 veces. Y le dije, está bien, Señor, haz tu voluntad, Josué no es mío, Josué es tuyo. ¿De dónde me salieron esas palabras? Ni me pregunte. Pero le dije así al Señor, está bien. Y fue tan bello ese ambiente, porque cuando yo abrí la puerta de mi cuarto se estaban llevando a Josué y sus amigos, porque todos los jóvenes de la iglesia y los muchachos, ya saben, ¿no?
lo iban bajando, y en ese momento en que yo vi que lo iban bajando y vi que lo iban llevando las escaleras, lo llevaban para el hospital, y en ese momento se me figuró como cuando los amigos llevaban al paralítico y lo iban bajando por el techo. Así me imaginé. Tengo presente sus amigos bajándolo. Recuerdo haber oído esa voz. Y cuando se lo llevaron, yo supe que Josué ya no iba a regresar. Lo supe inmediatamente. Abajo estaba la chica del teclado cantando, adorando, los otros muchachos orando. Él salió de casa en un ambiente tan bello de adoración. Yo bajé, yo me puse a adorar a Dios y a cantar. No sé cantar, pero empecé a cantar y a cantar y a cantar, y bajé. Y ya me llamaron del hospital, y yo ya sabía, cuando me dijeron que ya Josué había partido, yo ya sabía que Josué no iba a volver. Yo sabía en mi espíritu, yo supe que él no iba a volver. Sin embargo, recuerdo habernos abrazado todos los que estábamos ahí y orar. Y tenía 26 años Josué. Tiene sentido, un chavo con, bueno, ¿qué les digo? ¿Tenía sentido? Tenía sentido. Pero entendí en ese momento, cuando yo supe que él no regresaba y que empecé a adorar y todo, me acuerdo que me arrodillé de nuevo y me levanté de mis rodillas y oí una voz como un susurro que la siento aquí. Y esa voz me dijo: tengo un plan. Y yo quedé impactada por esas palabras. Tengo un plan. Y así te dice el Señor hoy: tengo un plan. Tengo un plan. Tengo un plan con tu vida. Tengo un plan con el desierto por el que estás viviendo en este momento. Tengo un plan. Yo tengo todas las piezas del rompecabezas, no la tienes tú. No estés forzando. No estés forzando aquellas situaciones que tú no puedes cambiar, porque yo tengo un plan y yo sé y creo en ese plan. Amén. Dios tiene un plan, Dios tiene un plan, Dios tiene un plan con tu vida, Dios tiene un plan con aquello que te parece que Dios te quitó, Dios tiene un plan con aquello que te hace falta, Dios tiene un plan con aquello que te hace llorar todos los días, Dios tiene un plan, amén, porque Él es perfecto en todo lo que hace, Él no se equivoca jamás y las piezas las tiene Él. Y a veces queremos meter a fuerzas, como cuando un rompecabezas se te perdió una pieza. No sé si les pasó alguna vez, y luego quieres con un cartón hacer una pieza parecida y metérsela ahí. ¿Sabes qué? No se ve igual, porque la última pieza de tu rompecabezas la tiene el Señor. ¿Y saben qué? Y después de 1 año y medio que eso pasó, yo puedo ver las maravillas que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y no ha faltado nada, ni el amor, ni el cariño, ni los abrazos. Lo extraño, obviamente que voy a extrañarlo a mi negro toda la vida, pero no con dolor, con risas, con gozo, porque él corrió su carrera legítimamente, así como muchos que tú has visto partir en el Señor corrieron su carrera legítimamente y hoy están delante del Padre adorándole. Amén. Y esa debe de ser tu confianza, y ese debe de ser tu gozo. Ese debe de ser tu gozo, porque nosotros creemos con esperanza, sin sufrimiento, porque el Señor nos ha dado la victoria. Amén. Y sabes que ese camino tú y yo también lo vamos a recorrer, porque la muerte no es una tragedia. Y mi mentalidad y mi manera de ver la muerte ha cambiado. He pasado por muchas muertes en mi vida, personas que he amado profundamente, igual que tú. No sé, yo no soy diferente de ti. Por muchas cosas he visto partir amados, pero yo lo que sé es, y hoy pensaba y decía: wow, cuando lleguemos al cielo y nos encontremos nuevamente,
Y pensaba en Lisette, ¿dónde está Lisette? Y pensé, wow, cuando Josué llegó al cielo, ahí estaba tu hijo, amén, y lo abrazó con sus brazotes. Y tus hijos, Chantel, Lili, tus hijos también, y todos aquellos que dejaron de abrazar a un bebé. Yo sé que a mi negro le gustaban los niños. Ténganse por seguro que están bien cuidados por el Señor primeramente, pero por todos aquellos que amamos, por los abuelos, por el apóstol, por tanta gente. Y eso me da tanta confianza. Yo digo, cuando nos encontremos de nuevo va a ser una bendición, porque la muerte no es una tragedia. Preciada es, dice la palabra, al Señor la muerte de sus santos. Y no sé por qué el Señor me trajo a que hablemos de esto, porque no era ni siquiera todas estas páginas que escribí que no tienen sentido, pero Dios quiere traer consolación, y yo quiero que tú te sientas consolado, porque con la misma consolación que yo he sido consolada, yo quiero consolar hoy tu corazón y decirte: Dios tiene un plan. Él es perfecto en todo lo que hace. Y Él sabe por qué tú estás pasando este desierto. Él no se equivoca nunca. Y ¿sabes qué es lo maravilloso que dice la palabra? Que no nos ha dado una prueba que no podamos resistir, y que juntamente con la prueba nos va a dar la salida. La vemos lejos, pero nos va a dar la salida, y te va a dar la salida a tu necesidad. ¿Y sabes qué? Y se acabará el llanto. Se acabará el llanto, porque fíjate lo que dice la palabra, y no sé cuánto tiempo llevarás tú tal vez pasando por una prueba tan dura que tú dices: ¿cuándo se va a acabar? He estado en el desierto ya demasiado tiempo. Porque una cosa sí te voy a decir: el valle hay que cruzarlo, ni modo. El valle de dolor lo tienes que cruzar, no hay de otra. No te puedes hacer la fuerte en decir: no, yo aquí. Hay que cruzar el valle. Pero dice la palabra en el Salmo 23:4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. El Señor está con nosotros. Él está con nosotros siempre. Ni me encantaba este pedacito, que lo había leído miles de veces, y entendí que cuando la Biblia dice aunque ande en valle de sombra, la sombra no es total oscuridad. La sombra no es total oscuridad, es como que vemos a medias así, pero no estamos a ciegas. No estamos a ciegas, porque el Señor va con nosotros. Amén. Y miren qué bello. Y esto yo quiero decirles, no sé cuánto tiempo tenga, pero yo sé que ya estamos ¿cuánto es? 32 minutos. Ok, ya voy a ir avanzando, gracias. Pero fíjense, me gusta mucho, porque las promesas del Señor son sí y amén. Todo lo que Dios ha prometido. Y ahí en el libro de Génesis, fíjense lo que dice la palabra en el libro de Génesis. Ahí le dice el Señor, cuando le promete a Abraham y le dice, ¿verdad? Vete de tu tierra y de tu parentela, y yo haré de ti una gran nación. Y ya saben todo lo que el Señor le prometió, ¿verdad? A través de Isaac también. Dice, lo prometió, y qué padre, ¿no? Las promesas de Dios se cumplen. Pero ¿saben qué? Después de que Abraham e Isaac pasaron por esa prueba, en el versículo 15 y 16 nuevamente le reitera la promesa, pero ya había pasado la prueba, porque las pruebas están, luego las promesas están, luego pasamos por la prueba, y después de que salimos del desierto, las promesas siguen intactas, porque Dios no miente a su palabra, y sus promesas en tu vida se van a cumplir, aunque pases por el desierto, pero no vas a estar solo. Amén. Qué hermosa es la palabra. Hermanas, amemos la palabra, porque es vida, es fuente de vida. Dice la palabra que cuando Isaac y Abraham iban caminando hacia el monte Moriah, iban con sus siervos, y Abraham le dijo: iremos, adoraremos y volveremos. Amén. Y esa es la clave. Y yo te quiero dejar esto hoy.
iremos, adoraremos y volveremos. Amén. Iremos, adoraremos y volveremos. Amén. Iremos, volveremos y adoraremos y volveremos, porque Dios es bueno. Fíjense lo que dice la palabra ahí en el libro de Hebreos, capítulo 10, 39. Y yo voy a ir cerrando un poco la idea. Hebreos 10, 38 y 39. Dice la palabra: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros, digan ustedes, pero nosotras no somos de las que retroceden para perdición, sino de las que tienen fe para preservación del alma. Amén. Nosotras no retrocedemos, ni siquiera aún en medio de la prueba vamos a echarnos para atrás. Vamos a seguir adelante, que nos tiembla todo, que vamos llorando, que ya con los ojos hinchados, pero nosotros no vamos a retroceder, vamos hacia adelante, porque el Señor va con nosotros. Nosotras no somos de las que retrocedemos. Quisiera a mi hijo, sí, lo voy a ver en el cielo, pero si Dios tuvo un plan de llevárselo, no quiero pedírselo de vuelta. No se lo quiero pedir de vuelta, ni siquiera en mi más remoto decirle por qué, o Señor, tráelo, o por sé que de todas maneras no lo puede traer, pero que quede en mi corazón la confianza de saber que Él tiene un plan. Y yo no voy a retroceder en mi fe. No voy a retroceder en mi fe. No voy a retroceder en mi fe, aunque lo extrañe, aunque tú extrañes, aunque ya no tengas a tu esposo, aunque tu cama, el lado de tu cama esté vacío, no vas a retroceder. Y a veces no únicamente por alguien, por algún ser amado que se fue al cielo, a veces por algo que te quitaron, a veces un miembro de tu cuerpo, a veces la capacidad para hacer algo, no sé, a veces el gozo. Alguien te ha robado la paz. Pero sabes que nosotros no somos de las que retrocedemos, nosotros somos de las que avanzamos. Amén, avanzamos. Entonces iremos. Y cuando vayamos ahí, ¿saben qué vamos a hacer? Como hizo Abraham, le dijo a sus siervos: iremos. Y cuando llegaron ahí y estaba Abraham viendo qué era lo que iba a pasar, la leña, la ofrenda, el altar, el fuego, qué va a pasar, y dijo: vamos a adorar. Y ahí en el Salmos 95, 6, ¿saben lo que pasó ahí? En ese salmo vamos a ver ahí lo que dice la palabra. Y yo me imagino de esta forma que lo hicieron con Abraham. Le dijo a Isaac: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Adoremos al Señor, ¿verdad? Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado, y somos ovejas en su mano. Amén. Amén. Iremos, adoraremos, porque somos su pueblo santo, somos su pueblo amado, somos el pueblo por el cual Él vertió su sangre en la cruz del Calvario. Aleluya. Ese es nuestro Dios. A ese Dios es el que amamos, a ese Dios servimos, a ese Dios es el que hoy le podemos decir: Señor, heme aquí en la prueba, heme aquí a pesar de que extrañe, a pesar de que me haga falta, a pesar de que no tenga, a pesar de que mi trabajo me lo quitaron, a pesar de que muchas personas murieron. No importa, adoraremos. Esa es la clave. La prueba, la adoración. Pero ¿sabes qué? Aquí viene la promesa y dice: y volveremos. En Isaías 35:10 está la promesa, y dice así, Isaías 35:10: y los redimidos de Jehová volverán, aleluya, y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Huirá la tristeza y el gemido, porque el Señor está con nosotros, y volveremos. Y el novio y la novia darán otra vez voces de alegría, y el Señor cambiará nuestro lamento en danza. Amén. Y por eso tú y yo hoy podemos estar aquí y podemos decir: no importan las pruebas, no importa lo que venga, aunque la prueba de pruebas te haya dejado tu corazón hecho pedazos.
en 1000 pedazos. Yo no sé por qué estás pasando tú. Yo no sé cuál ha sido la prueba más difícil que te ha tocado pasar en la vida. Lo que yo sí sé es que de aquí tú no vas a salir igual. Y que de aquí tú ya no tienes por qué regresar en la misma actitud. Porque sabes que hemos sido exprimidas. Han sido años difíciles. Y algo que te quiero decir, muchas veces vas a tener que pasar sola la prueba, metida en la cueva, metida en la cueva. Nosotros pasamos el proceso de nuestro hijo metidos en la cueva, con COVID por todos lados, nadie nos visitaba, metidos en la cueva. Metidos ahí, extrañando un abrazo muchas veces, a los amigos, una llamada, porque no siempre Dios permite todo así, pero tiene un plan Dios, amén. Entonces probablemente vas a pasar sola la prueba, aunque tengas a toda tu familia alrededor, van a haber pruebas que las vas a tener que pasar solita. Solita y en la trinchera. Solita físicamente tal vez o en tus pensamientos, pero el Señor no te va a abandonar jamás. Porque esa es la promesa. Yo no te dejaré ni te abandonaré, dice el Señor. Porque así te dice tu Dios. Porque eres amada de mi corazón. Y yo estaré contigo siempre. Siempre, siempre, así dice el Señor. Yo estaré contigo y caminaré contigo y te llevaré en mis brazos cuando no puedas, dice el Señor. Y estaré ahí desde que amanece hasta que anochece, y no me voy a ir de tu lado, porque ese es mi pacto de amor contigo, así dice el Señor, amén. Iremos, adoraremos y regresaremos, amén. Iremos, adoraremos y regresaremos. Eso nos dice el Señor esta mañana. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es lo bello del Señor? Que no le importa ni siquiera cómo somos, con todos nuestros defectos y con todos nuestros berrinches y con todas esas cosas que a veces decimos, Señor. Pero ¿sabes qué? El Señor cambiará tu luto en gozo. Él cambiará tu luto en gozo. Y te va a dar material de vida para que puedas levantar a otros, para que puedas consolar, para que puedas decir, sí se puede, sí se puede. Con el Señor sí se puede. Y sabes que vamos a pasar al otro lado. Vamos a pasar al otro lado. Pareciera que el Señor está dormido, como cuando iba con los discípulos en la barca. Pareciera, pero ¿sabes qué? Como decía el canto, aunque no pueda ver, yo sé que está sobrando, amén. Aunque no pueda ver, aunque no sienta, aunque no mire, aunque sienta que ya no puedo, el Señor está obrando, porque Él tiene un plan. Y sabes que nada nos va a separar del amor de Cristo. Y vamos a entrar en un contentamiento con lo que tengo, un contentamiento aún con lo que me hace falta. Voy a tener contentamiento, y ese contentamiento me va a dar la fortaleza y la capacidad para avanzar y levantar a otras mujeres y llegar a mi casa y decir, sí vas a poder. Decirle a tus hijos, sí vas a poder, hijita, sí vas a poder. Decirle a tu esposo, si está desanimado, sí vamos a salir adelante, sí vamos a poder. Porque el Señor está con nosotros y porque nada nos puede separar del amor de Cristo, absolutamente nada. Y por último quiero decirte esto. La palabra dice en Habacuc 3:17, ese texto tan conocido. Dice la palabra en Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca,
ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, di con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Aleluya, gracias Jesús. Nada me puede separar del amor de Dios. Él va a cambiar mis cenizas en gozo, en jardines. Aleluya, ponte de pie y vamos a adorar a Dios.